Millones creen en los milagros. Tú también puedes ver uno hoy. Quédate hasta el final. Antes de sumergirnos, me encantaría saber desde qué lugar del mundo estás viendo esta historia. Es una alegría inmensa ver cómo estas experiencias tocan corazones en tantos rincones. Déjame tu comentario. Ahora prepárate para conocer la historia de Luz Helena, una niña que fue olvidada por todos, pero que encontró en el silencio de un conejo blanco la voz de Dios. Esta historia te mostrará cómo la fe más pequeña puede encender una luz inmensa en el corazón más oscuro. En un rincón polvoriento del altiplano, donde los caminos eran de tierra cuarteada y el viento se colaba por las paredes de adobe, vivía una niña llamada Luz Helena. Tenía apenas 9 años, pero sus ojos grandes y tristes ya cargaban más inviernos que primaveras. Su cabello, amarrado en 2 trenzas con lazos gastados, era tan negro como las noches sin luna que pasaba sola. Su abuela había muerto hacía 3 meses y nadie en el pueblo se hizo cargo de ella. Dormía en la misma cabaña de antes, con un techo que lloraba cuando llovía, comiendo lo poco que quedaba en los frascos de barro. Cada noche se acurrucaba abrazando un rosario de madera, regalo de su abuela, y susurraba: «Diosito, si me escuchas, mándame aunque sea un amigo». Fue una tarde sin sol, cuando el viento traía consigo olor a tierra mojada, que ocurrió lo inexplicable. Mientras Luz Helena recolectaba ramas secas cerca del pozo, algo blanco se movió entre los matorrales. Pensó que era una ilusión, pero el movimiento era real. Un conejo completamente blanco, con ojos oscuros y brillantes como carbones mojados, la observaba en silencio. No corrió, no tembló, solo se quedó ahí, mirándola. La niña, con el corazón apretado, se agachó lentamente. «¿Eres de verdad?», susurró. El animal dio 3 pasos y se acurrucó junto a ella. Luz Helena soltó las ramas sin pensar, lo cargó con ternura y sintió por primera vez en meses que su cuerpo dejaba de temblar. Lo llamó Salvador, porque, como murmuró entre lágrimas, llegaste justo cuando más lo necesitaba. Desde aquel día, el conejo se convirtió en su sombra. Luz Helena lo llevaba en los brazos al recoger leña, le hablaba mientras cocinaba papillas con maíz seco y dormía abrazada a él sobre una manta rota que olía a humo. A veces le cantaba las nanas que su abuela le enseñó. «Salvador, tú entiendes, ¿verdad?», murmuraba con voz temblorosa. El animal no respondía, pero sus ojos, tan profundos como un lago en calma, parecían decirle que sí. Los vecinos, cuando la veían pasar, murmuraban entre dientes: «Esa niña se volvió loca, hablando con un conejo». Pero ella no los oía, porque en el silencio de Salvador había más consuelo que en todas las voces que la rodeaban. Una noche, mientras el fuego bailaba en la chimenea y la niña remendaba su vestido con hilos de colores, Salvador se quedó mirando la puerta con inquietud. De pronto, se levantó de un salto y salió corriendo hacia la oscuridad. «Luz». Helena gritó su nombre, pero él ya se había perdido entre los arbustos. Descalza, con el rosario colgado del cuello, salió tras él. «Salvador, no me dejes», gritaba, mientras las piedras le cortaban los pies. La luna apenas iluminaba el sendero. Corrió hasta caer de rodillas frente al pozo, jadeando. No había rastros, solo silencio. El corazón le palpitaba como un tambor roto. Y entonces, por primera vez desde la muerte de su abuela, sintió el verdadero peso del abandono. Los días siguientes fueron largos y fríos. Salvador no regresó. Luz Helena dejó zanahorias frescas en la entrada, durmió con la ventana abierta, rezó con más fuerza. Pero el conejo no volvió. La cabaña parecía más vacía que nunca. Una madrugada, mientras el cielo aún era azul oscuro, se despertó sobresaltada. Había soñado con el bosque. En su sueño caminaba sola entre árboles altos y raíces trenzadas. Salvador estaba allí, pero no era igual.
Sus ojos brillaban como el sol al amanecer, y cuando hablaba no movía la boca, pero su voz se escuchaba. «Busca la promesa», dijo, «la que fue hecha bajo el fresno torcido». La niña despertó empapada en sudor, con el rosario apretado en la mano. Apenas salió el primer rayo de sol, Luz Helena se puso su poncho azul deshilachado, se calzó las sandalias viejas de su abuela y caminó hacia el bosque. No sabía a dónde iba, pero algo en su pecho la guiaba. Después de una hora, llegó a un claro donde un árbol torcido crecía solo junto al arroyo. El tronco parecía doblado por el peso de los años. «¿Eres tú?», preguntó en voz baja. Se arrodilló, puso las manos en la tierra y comenzó a escarbar. Sus uñas se llenaron de barro, sus brazos temblaban, pero no se detuvo. Y entonces, algo duro tocó sus dedos. Era una caja pequeña, oxidada, envuelta en un pañuelo bordado. La abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita con tinta casi borrada. En la esquina, un nombre: Joaquín. La letra temblorosa del papel hablaba de una promesa antigua. «Si alguna vez olvido quién soy, si la soledad me convierte en sombra, que este papel me lo recuerde. Prometí cuidar a los que nadie ve, dar pan a quien tiene hambre de amor, abrir mi puerta a los que el mundo cierra». Luz Helena leyó en silencio, con los ojos brillando de lágrimas. No entendía del todo, pero algo dentro de ella se encendía. El nombre Joaquín no le era familiar, pero sintió que debía encontrarlo. Guardó la carta, envolvió la caja en su poncho y caminó de regreso. Esa noche se sentó frente al fuego, abrazando el rosario, y susurró: «Diosito, si tú fuiste quien me mostró esto, guíame a la persona que hizo esta promesa. Yo también quiero cuidar». 2 días después, mientras caminaba por la plaza del pueblo buscando algo que no sabía nombrar, Luz Helena vio a un hombre de espaldas sentado en el suelo junto a un burro cansado. Su sombrero tapaba la mitad del rostro, pero sus manos callosas sostenían un cuaderno. La niña se acercó con timidez. «¿Usted es Joaquín?», preguntó. El hombre levantó la vista, sorprendido. Sus ojos eran grises como cenizas vivas. «¿Quién te lo dijo?», preguntó sin dureza. «El Salvador me llevó al árbol y encontré esto». Le tendió la carta. Joaquín la tomó y al leerla, su rostro se transformó. «No puede ser. Esta promesa es mía. La escribí de niño, cuando pensé que nunca iba a crecer». Luego miró a la niña y susurró: Tú eres la señal». Joaquín se quedó en silencio largo rato, con la mirada clavada en el fuego invisible de su memoria. «Yo también vi al conejo blanco cuando tenía tu edad», dijo con voz entrecortada. «Creí que era un sueño, pero me hizo prometer que jamás cerraría el corazón a los olvidados. Y fallé. Me perdí en mi propio dolor». Luz Helena lo escuchaba sin parpadear. En sus ojos había algo más que curiosidad. Era como si por fin entendiera que no estaba sola. Joaquín le ofreció sentarse junto a él. Compartieron un trozo de pan viejo, una taza de té de hierbas, y durante horas no hablaron más. Pero el silencio entre ellos ya no era soledad, era compañía. Cuando el sol empezó a caer, el hombre dijo: «Vamos, tengo un lugar, no es grande, pero tiene fuego, tierra y memoria». La cabaña de Joaquín estaba lejos del pueblo, escondida entre colinas secas y piedras cubiertas de líquenes. El techo era de ramas trenzadas y el suelo de tierra apisonada, pero había calidez. Al llegar, Luz Helena notó que algo era diferente. En una esquina, sobre una manta, estaba Salvador. Dormía como si nunca se hubiera ido. Al verlo, la niña corrió a abrazarlo. Joaquín se quedó de pie inmóvil, con los ojos humedecidos. «Él volvió por ti», dijo en voz baja, «y por mí también». Esa noche, mientras la leña chispeaba en el fogón y el aroma a sopa llenaba la cabaña,
Joaquín sacó un cuaderno viejo y comenzó a escribir. «¿Qué escribes?», preguntó Luz Helena. «La historia, la que nadie cuenta, porque si un día olvidamos otra vez, que esta historia nos despierte». Los días en la cabaña comenzaron a tomar otro color. Luz Helena ayudaba a sembrar en el pequeño huerto, aprendía a calentar el pan en brasas y a recolectar agua del arroyo. Cada gesto, por más simple que fuera, se sentía sagrado. Joaquín la observaba desde o seu silencio, admirando aquela criança que, mesmo depois de tanto abandono, ainda sabia sorrir. Salvador seguia com eles, sempre tranquilo, dormindo sob a cadeira de palha ou sentado no limiar da porta, olhando o horizonte. Mas o que mais surpreendia Joaquim era a mudança interior que começava a sentir. Pela primeira vez em anos, seu coração não doía como antes. A presença daquela menina e do coelho haviam reacendido algo que ele acreditava morto: a esperança. Uma noite, enquanto Luz Helena dormia enroscada no poncho da avó, Joaquim se sentou diante de Salvador, que o fitava com olhos dourados. «Por que voltaste agora?», perguntou com voz rouca. O coelho não respondeu, mas algo nele parecia pulsar. E então, como um raio de memória, Joaquim se lembrou de uma menina, uma que ele viu há muitos anos, em um hospital, segurando um terço igual ao que Luz Helena carregava no pescoço. Era ela? Ou era um sinal? Na manhã seguinte, ao acordar, encontrou Salvador parado diante da porta, olhando para fora, como se esperasse algo. E no meio do caminho, vindo do bosque, estava uma mulher descalça, com um bebê nos braços e os olhos cheios de medo. Luz Helena saiu correndo. «Joaquim! Alguém viene!» Joaquim salió al encuentro de la mujer sin decir palabra. Ela apenas podía sostenerse en pie. El bebé, envuelto en una manta raída, lloraba con un llanto débil, agotado. Luz Helena corrió a traer agua mientras Salvador, como si comprendiera todo, se acostó cerca del niño en silencio. «¿De dónde vienes?», preguntó Joaquín con suavidad. La mujer lo miró con los ojos vacíos. «De un lugar donde ya no quedan abrazos. Solo me guié por un sueño. Un conejo blanco me dijo que viniera aquí». Joaquín y Luz Helena intercambiaron una mirada de asombro. No hicieron preguntas, solo extendieron las manos, la ayudaron a entrar, prepararon pan caliente y dejaron que el silencio hablara por todos. Esa noche, una nueva alma dormía bajo el techo del refugio y el fuego ardía más fuerte que nunca. Con el paso de los días, comenzaron a llegar más personas. Un anciano con la espalda encorvada que caminó 3 días con un bastón hecho de ramas. Un joven que no hablaba, pero lloraba mientras tocaba una flauta de barro. Una madre embarazada que venía huyendo del rechazo. Nadie sabía cómo encontraban el lugar, pero todos decían lo mismo: «Soñé con un conejo blanco». Joaquín empezó a llamarlo el refugio del silencio, porque allí nadie era obligado a hablar, pero todos eran escuchados. Luz Helena preparaba pan para 10, luego para 20. Salvador seguía presente, con esa mirada que atravesaba el alma, aunque ya no se movía tanto, como si supiera que su tiempo allí se acercaba al fin. Pero el mensaje estaba más vivo que nunca. Una noche de cielo cargado y lluvia mansa, Luz Helena despertó sobresaltada. Había tenido otro sueño. En él caminaba por un campo dorado, donde Salvador la esperaba bajo un árbol florido. No habló con palabras, pero su voz estaba en el viento. El mensaje ya ha sido entregado. Ahora, camina tú. Al despertar, corrió a buscar a Joaquín. Lo encontró sentado frente al fuego, como si también hubiese recibido el mismo sueño. Se miraron en silencio. «¿Lo sentiste?», preguntó ella. «Sí», respondió él. Y esa misma mañana, Salvador ya no estaba, ni bajo la silla,
Ni junto a la puerta ni en el huerto. Solo una hoja doblada sobre la mesa. Decía con letra infantil: ahora ustedes saben el camino. Debajo, un dibujo de un conejo con alas. Joaquín cayó de rodillas, con lágrimas que no eran de tristeza, sino de gratitud. Luz Helena abrazó la nota contra su pecho como si fuera un tesoro sagrado. Desde ese día, el refugio no volvió a ser el mismo. No porque Salvador se hubiese ido, sino porque su espíritu se había quedado en cada rincón. Cada nueva persona que llegaba traía una historia rota, pero se iba con una semilla de esperanza. Joaquín enseñaba a sembrar, a reparar techos, a escuchar el silencio. Luz Helena cocinaba, cuidaba de los niños y contaba historias bajo la luz de la luna. Y cuando alguien preguntaba por Salvador, ella sonreía y señalaba su pecho. Él sigue aquí, en cada promesa que recordamos. Pero algo aún inquietaba a Luz Helena. Una tarde, mientras recogía ramas cerca del arroyo, encontró una piedra distinta, lisa y brillante, con millones símbolos tallados que no entendía. La sostuvo entre las manos y sintió un cosquilleo recorrerle los dedos. Esa noche no pudo dormir. Al día siguiente se lo mostró a Joaquín. Él palideció. Yo he visto esto antes. Cuando era niño, mi abuelo me hablaba de una cueva oculta en el bosque, un lugar que nadie debía visitar. Luz Helena lo miró con ojos grandes y decididos. Entonces debemos ir. Joaquín dudó. Ese lugar lo llamaban el Rincón del Olvido. Pero la niña sin miedo respondió: tal vez allí esté lo que aún no recordamos. Prepararon una lámpara, pan seco y partieron al amanecer. Caminaron durante horas, guiados por un silencio espeso que parecía susurrar secretos entre los árboles. Cuanto más avanzaban, más frío se volvía el aire y más antiguos parecían los troncos. Finalmente llegaron a un claro donde la hierba no crecía y los árboles parecían inclinarse hacia atrás, como huyendo de algo. En el centro, una abertura oscura en la tierra. La cueva. Joaquín tragó saliva. Es aquí. Encendieron la lámpara y descendieron. Dentro el aire era espeso, pero no olía a muerte, sino a tiempo. Las paredes estaban talladas con símbolos, animales, ojos, espirales, y en el centro un altar de piedra. Encima, una figura esculpida de un conejo con alas, exactamente igual al dibujo que Salvador dejó. Luz Helena susurró: él siempre fue más que un animal. Junto a la figura del conejo alado, descansaba un cuaderno cubierto de polvo y tiempo. Luz Helena lo tomó con delicadeza, como si cargara algo sagrado. Joaquín lo abrió y reconoció la escritura antigua. Esto es un diario, murmuró. Comenzaron a leer. Las páginas hablaban de un hombre que había vivido allí hacía más de 100 años. Un sanador que escuchaba los dolores del pueblo, que ayudaba sin pedir nada a cambio. Decía que un conejo blanco le hablaba en sueños y lo guiaba cada vez que un alma estaba por derrumbarse. Elías y Joaquín intercambiaron una mirada llena de asombro y reverencia. Al final del diario, una frase escrita con manos temblorosas. Él no es un conejo, es la forma que toma la misericordia cuando olvidamos quiénes somos. Salieron de la cueva al atardecer, con el diario contra el pecho y el alma temblando. No sellaron la entrada por miedo, sino por respeto. Esa historia ya no era un secreto, era parte de ellos, de su misión, de su sangre. Desde ese día, la cabaña se convirtió en algo más que un refugio. Era un lugar sagrado sin necesidad de templos. Las personas seguían llegando como si un hilo invisible las guiara. Una niña con fiebre y miedo, un joven que quería quitarse la vida, una anciana que buscaba el rostro de Dios en medio del abandono. Luz Helena, con apenas 10 años, los recibía con los brazos abiertos. Llegaste justo a tiempo, les decía.
Y cuando alguien preguntaba cómo sabía, ella simplemente señalaba el cielo, porque Salvador nunca se va, solo cambia de forma. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las montañas, Luz Helena se sentó junto al fresno torcido con 1900 en el diario en las manos. Había leído cada página, cada palabra, más de una vez, pero esa tarde algo cambió. El viento sopló con una dulzura distinta y, por un momento, juró sentir una caricia en la mejilla. Cerró los ojos y murmuró: «Gracias, Salvador. O como te llames, no me salvaste solo a mí, nos salvaste a todos». De pronto escuchó pasos a su espalda. Era Joaquín. Llevaba una caja de madera en las manos. «Quiero enseñarte algo», dijo. Se arrodilló frente al fresno, removió la tierra con cuidado y sacó una carta vieja. «Mi padre la escribió para mí, pero creo que también es para ti». Luz Helena tomó la carta con manos temblorosas. La tinta estaba desvaída, pero las palabras aún ardían con fuerza. «Si algún día encuentras esta carta, es porque el conejo ha vuelto. No te asustes. Él ha estado con nuestra familia desde tiempos que no puedo explicar. Aparece cuando olvidamos lo que juramos ser. Síguelo. Él no habla con palabras, sino con destinos». La niña terminó de leer y sus ojos se llenaron de lágrimas. Joaquín la miró en silencio. «Yo olvidé mi promesa, pero tú me la recordaste». Esa noche encendieron una vela juntos y sin decir nada supieron que algo sagrado estaba siendo sembrado en esa tierra. Ya no eran solo dos personas en una cabaña perdida, eran parte de una historia que venía de lejos y que apenas estaba comenzando. En los días que siguieron, Luz Helena se convirtió en algo más que una niña cuidada. Era guía, semilla viva, testimonio. Enseñaba a los nuevos a preparar pan, a sembrar con paciencia, a cerrar los ojos y escuchar el viento. A veces, cuando el silencio caía sobre el huerto, ella murmuraba historias al fuego y los demás escuchaban como si cada palabra viniera del cielo. Joaquín, por su parte, recuperó fuerza, no en sus músculos, ya gastados por los años, sino en su alma. Ya no caminaba como un hombre cansado, sino como alguien que había entendido por qué seguía vivo. Un día, mientras barría el patio, la niña le dijo: «¿Sabes qué eres tú?». Él sonrió. «¿Qué soy?». Ella respondió con dulzura: «Un mensajero, el primero que escuchó». Esa noche, mientras la lluvia caía con lentitud sobre el techo de ramas, Joaquín se sentó frente al fuego con una caja sobre las piernas. Luz Helena se acercó en silencio. «¿Qué es eso?», preguntó. Él suspiró profundo. «Es lo último que debo entregarte». Abrió la caja y dentro había una pequeña figura tallada en madera, un conejo con alas. «Mi abuelo la hizo, dijo que debía pasarla cuando el mensaje ya no fuera mío, sino de alguien más». Luz Helena la tomó con reverencia. El fuego iluminaba sus ojos como si ardiera algo eterno dentro de ellos. «Gracias», dijo apenas. Esa noche, Joaquín durmió profundamente. En sueños caminaba por un campo dorado. Salvador lo esperaba bajo el fresno, pero ya no era conejo, ni figura, era pura luz. Y cuando le extendió la mano, Joaquín la tomó sin miedo. Al amanecer, Luz Helena fue a buscarlo como cada mañana, con una taza de infusión tibia entre las manos. Lo encontró recostado en su cama, con la figura del conejo de madera sobre el pecho y una sonrisa leve, serena, como un susurro eterno. No respiraba, pero no hubo gritos ni desesperación, solo silencio, un silencio lleno de gratitud. La niña se arrodilló junto a él, tomó su mano y la besó. Luego encendió el fuego, colocó flores silvestres a su lado y salió al umbral. Y como si una fuerza invisible lo supiera, esa misma tarde, todas las personas que habían pasado por el refugio comenzaron a llegar. Nadie los llamó, solo sintieron que debían volver.
Lo velaron con cantos suaves, pan compartido, historias contadas al calor de la llama. Nadie lloró como se llora una pérdida. Lloraron como se llora una bendición cumplida, un propósito sellado. Luz Helena tomó el diario del sanador, la carta del abuelo de Joaquín y la promesa que una vez fue olvidada, y las guardó en una nueva caja. Caminó sola hasta el fresno torcido, cavó con sus propias manos y la enterró con cuidado. Sobre la tierra húmeda, colocó una piedra lisa y con carbón escribió: «Aquí empezó todo, aquí volverá cuando el mundo lo necesite». Al regresar a la cabaña, el viento soplaba con dulzura, y por un instante, solo un instante, creyó ver la sombra de un conejo blanco cruzar el umbral. No dijo nada, solo sonrió, porque sabía que el mensaje seguía vivo. Desde entonces, Luz Helena cuida del refugio. Ya no es solo una niña, es la voz de las promesas que no se deben olvidar. Cada día enseña a otros niños lo que aprendió, a sembrar esperanza, a escuchar con el alma, a creer en lo invisible. Y cada tanto, alguien llega tocando la puerta. A veces es un anciano con los ojos cansados, a veces una madre temblando de miedo, a veces un joven roto por dentro. Todos dicen lo mismo: soñé con un conejo blanco y me dijo que viniera aquí. Y Luz Helena, con la misma dulzura con la que fue recibida, les abre la puerta y responde con una sonrisa que ilumina como el alba: llegaste justo a tiempo. Porque el mensaje de Salvador, o Sebastián, o como el cielo lo llame, no era para uno solo, ni para una sola generación. Era para todos los que se sienten olvidados, para todos los que alguna vez dejaron de creer. Para ti, si estás leyendo esto y sientes que tu alma está cansada, Él no siempre aparece con truenos. A veces llega con patas suaves, con ojos que miran el corazón, con un susurro en medio del silencio. El refugio sigue allí, sin letreros, sin mapas. Solo existe para los que lo necesitan. Y si alguna noche lo sueñas, si ves al conejo blanco en medio de un campo dorado, no tengas miedo, solo síguelo, porque Dios todavía manda mensajeros a la tierra, y a veces tienen orejas largas